Saludos, queridos hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. A cada momento encontramos la oportunidad de hablar de su palabra. En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de la Biblia y unos ateos que han trabajado contra la existencia de la Biblia. Uno de ellos se llama Voltaire. Su nacionalidad es francés. Él era un escritor famoso que tenía su propia imprenta. En 1700, él hizo todo lo posible para desmentir la Biblia, bien dicho, la palabra de Dios. Una vez se jactó de que dentro de 25 años tenía la Biblia presentada en un depósito de cadáveres o basura. Escucha esa palabra. Un ser humano capaz de decir, por su capacidad, su economía, su filosofía, su conocimiento que Dios le había prestado la vida, él dijo, para él, dentro de 25 años, la Biblia debe de ser presentada en un depósito de cadáveres o en un zafacón donde que botaron la basura, porque su existencia ya va a dejar de existir, dijo un ateo que se llamaba Voltaire. ¿Por qué digo se llamaba? Porque ya no existe. Porque la vida que él había tenido fue prestada por Dios. Y en su orgullo ha dicho esa palabra. Escuche lo que pasa a él, pasó a él dentro de esos 25 años que él predecir por lugar que va a estar la Biblia. Él fue encontrado muerto, pero una muerte miserable, donde que todo lo que él había tenido se había agotado. Se encontraba en bancarrotada, donde que él no tenía ni un centavo. Él tenía obligación de vender esa imprenta. Escuche bien la palabra de Dios. Él tenía la obligación de vender esa imprenta. ¿A quién fue vendido esa imprenta que tenía la capacidad de comprar la imprenta? Fue un grupo, una organización cristiana que imprentaba Biblia para vender, que hablaba de Dios. Compraba la imprenta de Voltaire, ¿ok? Esa imprenta no imprimir otra cosa que la Biblia para distribuir alrededor del mundo. El grupo se llamaba Ginebra. Fue quien a ellos compraba la imprenta de Voltaire, donde Voltaire imprimía libros, ciertas cosas. Vamos a definir diferentes letras, Señor. Ojalá que Dios te permite o usted tenga una Biblia al lado para que puedas leer con nosotros. La Biblia fue inspirada y dada por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segundo Pedro 1, versículo 21, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo Timoteo 3, versículo 16. Me gustaría que usted abriera su Biblia conmigo en el libro de Timoteo 6, capítulo 16, para que podamos leer junto lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios no viene por otra persona. La palabra de Dios no viene por lo que dice la cultura. La palabra de Dios no viene por lo que dice los ancianos, porque los ancianos escuchan cosas y dicen cosas, pero no.
la palabra de Dios fue inspirada, señores. Y no fue inspirada por cualquier ser humano, fue por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que mis hermanos, hoy en día existen diferentes tribunales donde que hay múltiples de jueces. Esos jueces trabajan según algo que ellos han leído o algún profesor le habían dicho. Pero no, la palabra de Dios viene directamente en la boca de Dios para que usted y yo podamos tenerlo hoy en día en la mano. La Biblia nos guiará a través de la vida. Según el libro de Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumbrará a mi camino. Según el libro de Mateo 4, versículo 4, dijo Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, hoy en día el dinero no se puede ocupar la posición número 1 en tu vida. La comida que estamos peleando, las riquezas, señores, son afanos de la vida, son cosas que causan muerte, que causan divisiones, señores. Pero la palabra de Dios, al contrario, nos unifica, nos enseña cómo podemos vivir, cómo podemos compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Hoy en día, ver en TikTok, en Facebook, en Twitter, en diferentes redes sociales, a la juventud están completamente descabellada, perdiendo en afanes, buscando dinero, se desnuden, se hacen cosas que, desagradables a la voluntad de Dios. La Biblia, mis hermanos, es la fuente de la verdad. Jesús dijo en el libro de Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La gran pregunta de hoy es, ¿dónde está la verdad? La Biblia es llamada la palabra de verdad, según Timoteo 2, versículo 15. Mis hermanos, muchas veces escuchamos predicadores al leer un versículo y empezar a decir cosas. Déjame decirte que la palabra de Dios se escucha en la boca de Dios. Dice en el versículo 15, según el libro de Timoteo 2, dice así, mis hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mi hermano, yo quiero que ustedes tienen una Biblia al lado cuando está escuchando nuestro trabajo que Dios ha puesto. Somos misioneros, trabajamos en República Dominicana. Estamos trabajando bajo muchas presiones, hermanos, porque venimos en una nación prácticamente que están completamente descontrolados por su política, y ellos crean dificultades para las naciones, los pueblos, quien vivirá en esa tierra, donde sea que pasa tendrán problemas y dificultades de sobrevivir. Pero nosotros como hombres de Dios no nos podemos dejar de hablar de la palabra de Dios. Hasta ahora
la única que tenemos es la palabra. Escúcheme esa palabra. La Biblia es la instrucción de nuestro Creador, manual sobre la vida. No es posible gobernar el mundo sin Dios. Y la Biblia dijo, ¿me está escuchando? ¿Quién hubo esa flamante idea y menciona eso a toda una nación tan grande potencial? Fue el presidente George Washington. Él dijo, el mundo no se puede gobernar. Todos los presidentes que están diciendo, a nosotros tenemos la solución, a nosotros tenemos cómo dirigir este pueblo. Y ese pueblo no va a pasar hambre, no va a pasar miseria. ¿Quién tiene la política, el control de eso? Somos nosotros. Usted lo puede imaginar, ve un presidente que gobierna un país por 2, 3 mandatos y él vuelve a proponer al pueblo, va a gobernar ahora con otra manera, donde que va a corregir las cosas que están mal. Pero él había sido, gobernaba por más de 2 décadas. No pudiera hacer nada, señores. El mundo no se puede gobernar con simples cosas que ven en los libros. La Biblia es el camino para encontrar a Dios, según el libro de Romanos 10, versículo 17. La fe para encontrar a Dios viene por la palabra de Dios, no por la filosofía humana. La Biblia nos muestra lo que falta en la Biblia, en la vida. Lo que nos falta en la vida no viene por la filosofía humana, por lo que dijo un presidente o un candidato. Si llevamos de lo que dice la Biblia, jamás vamos a tener un presidente falso en nuestro país. Jamás vamos a tener senadores, diputados falsos. Vamos a tener hombre de Dios que dirige los países hacia la verdad. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota la margen. Después de ganar 3 Super Bowls, era un deportista, el quarterback Tom Brady, aún dijo, tiene que haber más en la vida que esto. La Biblia es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2, versículos 13. Cuando hayáis recibido la palabra de Dios, habéis recibido no como palabra de hombres, pero como es en verdad la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 que acabamos de leer. Podemos volver a leerlo de nuevo, porque las instrucciones no vienen del ser humano, mis hermanos. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A ningún ser humano puede darnos justicia de verdad. Ello puede pretender, predecir, pero no es una verdad pura. La verdad pura viene de Dios. ¿Quién es dueño de las cosas? Dios valora la Biblia por encima de su propio nombre. Escúchame bien, mis hermanos.
Salmos 138, verso 2. Tu Dios has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. La Biblia es la única cosa que Jesús haya citado muchas veces. La Biblia fue muy venerada por los profetas, escribas judíos. Se daba un baño antes de obtener una pluma de nuevo para escribir. Se menciona el nombre de Jehová más de 3.800 veces. Referencia en el Ote, solo en la Biblia que llama la palabra de Dios. La Biblia es la única fuente de información sobre quién es Dios, de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué sucede cuando morimos, diluvios, la nación judía, toda la doctrina, los 10 mandamientos, las normas de Dios, sobre todas las cuestiones, es decir, derecho y matrimonio, lo malo y los buenos, los niños, las finanzas, los asuntos políticos, el camino al cielo, etc. Quiere decir, dentro de la palabra de Dios, de la Biblia, encontramos la base de la vida. La base donde que asentada este mundo está en la Biblia. Nada que lo que está haciendo un juez, lo que está haciendo un abogado, un presidente, viene de en otro mundo, viene en otra cosa que viene de la Biblia. Lo que usted está haciendo hoy en día, no te cree que tú estás inventando algo nuevo. No, mis hermanos, mis hermanas. Las cosas de esa vida vienen de Dios, viene de la palabra de Dios. Han tratado de destruir la Biblia en diferentes ocasiones, lamentablemente que es imposible, porque Dios quien que controla este mundo. La Biblia es la única fuente de información acerca de Jesús. Jesús dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellos a vosotros os parece tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, según el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Juan 20, 31. Estas escrituras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia es más seguro que ver o experimentar algo. Según el libro de Pedro, 2, verso 1, 18 y 30. Hay versículos que podemos leer, no nos podemos pasar por encima, porque la verdad es bueno que lo justificamos con la palabra de Dios. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 18. Mira lo que dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, mi hermano, a la palabra de Dios no hay invento humano. No. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación para siempre, según el libro de Salmo 119, verso 60. Tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Lucas 21, versículo 33. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 1948, un pastor joven árabe en Israel encontró los rollos del mar muerto en una cueva mientras buscaba una oveja perdida. Los resultados adicionales en una decena de cuevas de la región de Qumrán mismo durante la próxima década dio al mundo un rompecabezas de 100,000 piezas de los textos antiguos que eran los restos de 870 rollos representando la totalidad o partes de todos los libros de nuestro Antiguo Testamento. Esta fecha de hace cientos de años antes de Cristo y se alinean exactamente palabra por palabra con nuestro actual Biblia King James, Reina versión texto masocrético. Según el libro de Lucas 21:33, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Millones de personas han muerto por defender, predicar y preservar la palabra. Satanás odia a la Biblia, mis hermanos. Y su primer ataque fue a poner en duda lo que dijo Dios. Según el libro de Génesis 3, versículo 1, dijo la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Suena como burla en este tiempo de hoy. Señores, no es algo que iniciamos hoy, lo que estamos viendo. Es desde el inicio de la creación. Satanás empezó su ataque contra la palabra de Dios. La Biblia se interpreta a sí mismo, segundo Pedro 1, versículo 20-21. No profecía de la Escritura, es interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No estamos simplemente para interpretar la Biblia como se
quiera, pero comparar escritura con escritura. 1 Corintios 2, versículo 13. Ejemplo, hay cosas mencionadas en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 1, que se interpretan en el primer libro de la Biblia, Génesis 39, versículo 37, versículo 9. La Biblia siempre ha milagrosamente llegado a pasar profecía. Primero, cuando se escribió originalmente, 1/3 de la Biblia de la profecía predicciones a través de cientos de predicciones siempre ha sido del 100% de precisión en la predicción del futuro. 1 Reyes 8:56. Bendito sea el Señor. No tiene una palabra de todas promesas que expresó que haya faltado lo que prometió. 2. Dios comenzó la raza judía hace 3500 años y se comprometió a preservarla para todos los tiempos, mientras que muchas otras razas y las civilizaciones han sido eliminadas. Los judíos han sido sobrevivir a todas las persecuciones de Babilonia, Grecia, Roma, Hitler, etc. Dios predijo que los judíos se iban en cautividad de 70 años, que comenzó en el año 606 a.C., Jeremías 29, versículo 10. 100 años antes de que el rey Ciro fuera a nacer, Dios predijo por su nombre y dijo que liberaría a los judíos de este cautiverio, según el libro de Isaías 44, versículo 28. Dios expulsó a los judíos de sus tierras en el 70 después de Cristo para 1900 años. En mayo del 1948, los judíos regresaron en un cumplimiento de la profecía. Además, hay 333 profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, nacido de la tribu de Judá, el linaje de David, nacido de una virgen en Belén. Herodes, tratando de matar a Jesús, José y María huye a Egipto. Dan 10. Jesús se aparece a el día abril 32. Rechazo de los judíos, traicionado por Judá por 30 pedazos de plata. Su juicio esculpido y golpeado, hiel y vinagre echaron suerte, crucificado entre 2 ladrones. Lo lindo es, mi hermano, Jesús fue enterrado en una tumba prestada. Una universidad estudió
las probabilidades de cumplimiento de tan solo 8 de las 333 profecías. Ezequiel 12, versículo 25. Porque yo soy Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. La Biblia estará allí en el día de juicio y seremos juzgados de acuerdo con ella. Según el libro de Juan 12, verso 48. Dijo Jesús: el que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. El día postrero, Apocalipsis 20:12. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Hay 66 libros de la Biblia. La Biblia no debe ser alterado según el libro Apocalipsis 22, versículos 18-19. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, que se encuentra en el infierno. Y si alguno quitaré de la palabra, señores, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Él no entrará en el cielo. Muchas precauciones, mis hermanos, en cuanto usted van a predicar, en cuanto tiene que hablar de Dios, tratar de decir cosas que Dios deja para este mundo. No inventa. Muchos pastores han caído en la maldición del enemigo, en la trampa del enemigo. Muchas veces quieren hacer pasar como profetas, pero la palabra de Dios los tomaron decisiones de no hablar acerca de la palabra de Dios para hacer pasar su filosofía. Muchos rechazaron la Biblia, según el Timoteo 2, 4, versículos 2 y 4. Predica la palabra, porque el momento llegará cuando no se sufrirán la sana doctrina, y la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las falsas, fabulosas doctrinas, la traición religiosa, la evolución, el humanismo. Hoy en día lo que estamos viendo, mis hermanos, las cosas que las personas inventan para hablar acerca de Dios. Es peligroso no creer en la Biblia. Hebreos 3, versículos 7, 8, 12. Si hoy oyeréis su voz hablando de su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. La aceptación de la Biblia cambia tu corazón y vida. Leigh Wallace fue un escritor agnóstico y territorial
gobernador en el siglo XIX, su mejor amigo Robert Ingersoll era un ateo famoso que continuamente trató de desacreditar la Biblia. Mientras viajan juntos a través en San Luis y observando todos los campanarios de las iglesias, un asco desafío ingresó a Wallace a recibir un libro para refutar la Biblia y la vida de Cristo. Wallace aceptó el reto y se fue a la Tierra Santa, mientras que él estudió la Biblia